Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos cotidianamente, diariamente a la cita con los diferentes temas que abordamos con quienes de igual manera nos acompañan en el set del Magazine de Noche. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual manera, seguir extendiendo esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá que están al frente de instituciones educativas, cívicas, comunales, todo referente a la educación gremial en todos los aspectos. Vía WhatsApp nos pueden contactar al 316-74-75-75, 316-74-75-75, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo María Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado en el día de hoy. Pues hablar también de la educación, hablar de formar académicamente en todos los aspectos y lo que es esa educación integral es importante. Resaltar a instituciones que han venido con procesos, precisamente con esa responsabilidad cada vez más comprometedora de formar precisamente no los futuros, sino ya quienes realmente están ya proyectándose en lo que es la vida en general. Y lógicamente esa formación es importante. Cuando hablamos de instituciones que de igual manera ya vienen en ese proceso hablando de décadas, hablando de estar precisamente en esas labores, pues tenemos que reconocer a una de ellas en el área metropolitana y en el oriente colombiano. Y cuando se habla de cumplir 30 años, 3 décadas de estar formando académicamente y en principios a esas y a esos jóvenes, pues tienen mucho que ver con que también nosotros en esta programación resaltamos. Pues nos acompaña el licenciado Orlando Chaparro Rueda. Cuando hablamos del colegio Celestín Freinet, pues va de la mano todo lo pertinente. Hemos querido hablar precisamente de ese proceso, en toda esa evolución, en todo lo que ha sido ese recorrido de formar a esas y a esos alumnos. Pues licenciado Orlando, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Luis Eduardo, muy buenas noches a todos los televidentes, a Guanevisión, al Magazine de la Noche. Qué interesante este trabajo de dar a conocer las experiencias de vida, no solamente a nivel de educación, sino a nivel deportivo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones muchas personas que han pasado compartiendo su vida, compartiendo sus experiencias. Y mire que son los medios de comunicación los que permiten que las personas conozcan qué está sucediendo a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, qué está pasando. Entonces es una alegría pues también tener la oportunidad de compartir una experiencia que hace 30 años se inició con una idea y hoy es un proyecto, es una realidad. Que la educación, el trabajo que hacemos es ayudar a que los niños y jóvenes vayan desarrollando todos sus potenciales, todas sus habilidades para convertirse en grandes seres humanos. Pues lógicamente todo tiene una razón de ser. Un gran edificio pues tiene unas raíces, una estructura y lógicamente etapas. Cuando hablamos de Celestín Freinet, en todo ese proceso del cual vamos a hablar en el día de hoy, esas etapas, si hablamos de esas 3 décadas, pues también hay que hablar de la parte humana, de quienes tuvieron la idea de ese proyecto, los que comenzaron. Pues miraba y en parte de lo que es un medio también impreso que ustedes, la historia y por dar testimonio también de un acompañamiento que hemos hecho en años anteriores con algunas actividades, hablemos de dónde nace el que Orlando Chaparro Rueda pues tenga esa iniciativa de crear, de construir el Colegio Celestín Freinet. Bueno, Luis Eduardo, es una experiencia que mire de dónde parte todo, ¿no? Primero parte de una familia. Unos padres, siempre la familia hoy es el eje fundamental de la formación del ser humano. Y nuestros padres siempre, el trabajo de ellos fue trabajar los principios y valores, orientarlo a uno muy bien
y los padres tenían una idea muy interesante, cómo educar de la mejor manera a sus hijos. Y entonces mis padres llegan a la ciudad de Piedecuesta y dicen, bueno, ya están nuestros hijos, ¿dónde los podemos ubicar para que se vayan formando muy bien como grandes seres humanos? Mi papá y mi mamá se reúnen y dicen, mi hijo, yo quiero que estudie en la escuela anexa y quiero que estudie en la escuela normal. De pronto ellos lo hicieron simplemente porque con el complemento de esa formación podían construir un gran ser humano. Entonces empecé a estudiar en la escuela anexa, de ahí pasé a la escuela normal, y la formación que ha tenido la escuela normal de Piedecuesta a lo largo de su historia, desde que conocemos la historia, ha sido la formación de grandes maestros que han trascendido el municipio de Piedecuesta, Santander, Colombia, y muchos de esos maestros llegamos a Barranca, llegamos a Ecopetrol y empezamos ese proceso de formación, las generaciones de hoy en día. Entonces la normal jugó un papel muy importante y los maestros que tuvimos la oportunidad de tener nosotros, pues nos dieron un gran legado de formación y ahí van generando en el corazón el amor hacia una profesión que es la de educar. Entonces en esa profesión de educar terminamos nosotros el proceso en la normal. Yo tuve la oportunidad de ingresar a trabajar como profesor de los colegios de Ecopetrol, estuve 25 años. Es decir, usted termina su formación académica en la Escuela Normal Nacional de Piedecuesta e inmediatamente se vincula a lo que nos está narrando. Sí, o sea, fue una experiencia bonita, estuve un tiempo en Barranquilla y tuve la oportunidad de ingresar a trabajar como normalista, como profesor normalista, porque Ecopetrol tenía escuelas, colegios para los hijos de los trabajadores, tanto de personal de base como personal directivo. Y la gran mayoría de los profesores que trabajaban en esta institución al servicio de esos hijos de los trabajadores de Ecopetrol eran profesores de la Escuela Normal Nacional y habían dejado un legado en su imagen. Ahí está el profesor Jesús María Niño, Daniel Rodríguez, muchas personas, Israel López, fueron profesores normalistas de Piedecuesta que habían dejado un gran legado, y muchos, José Uribe, muchos profesores que terminaron en la escuela normal y eran profesores de estas instituciones educativas. ¿Egresado de qué promoción, profesor Orlando? Yo soy egresado de la promoción 1979. ¿Quién estaba en la rectoría en ese momento en la escuela normal? El profesor Tristancho. Ajá. Y mire que él era un amante del deporte. Y en la normal hay algo interesante, Luis Eduardo, era el amor hacia el deporte, las artes, la música. O sea, despertaban en los estudiantes una pasión por este trabajo. Entonces de ahí se fue gestando ese amor hasta que uno va encontrando que realmente el ser maestro es una vocación, un servicio. Veo que precisamente ya desde ahí, como usted lo manifiesta, en ese proceso de estar como educando, y que lógicamente transmitiendo esa formación a esos alumnos de los cuales usted me narra, pues viene la creación ya en las tres etapas que hemos hablado, ¿no? De las cuales manifestábamos el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet, de igual manera el Colegio Bilingüe Celestín Freinet y lo que es hoy el Colegio Campestre Celestín Freinet. Hablemos de cómo precisamente ya materializa más bien esa idea de hacer patria, de hacer empresa, de hacer institución educativa, como es en ese momento el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet. Entonces, mire, Luis Eduardo, que de ahí esa vocación nace de pronto en una reunión con unos amigos. Decíamos cómo poder crear una empresa, ¿sí?, que tuviera dos objetivos fundamentales. Uno, que fuera una empresa que generara algunos recursos económicos, pero que también fuera una empresa social, que pudiera uno ayudar a que la humanidad cada día fuera mejor. Entonces, de esa idea surge allí, de pronto, de crear, el sueño fue crear una institución educativa. Entonces se creó la institución educativa. Entonces
le dijimos, ¿qué nombre le podemos dar a una institución que le aporte a la educación en Piedecuesta? Entonces se creó el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet en el año de 1994. Iniciamos en febrero de 1994, pues con mi ayuda hicimos el colegio, se funda en la casa paterna, ¿sí? Yo le decía a mi mamá, bueno, hay posibilidad de que podamos utilizar y adecuamos todos los espacios físicos para crear allí la institución educativa con ayuda de mis hermanos, mi mamá, la actitud de decir, listo, pueden utilizar la casa, y mis hermanas, Yolanda Chaparro, Gladys Chaparro, Lunora Chaparro. Entonces de ahí se empezó a surgir la idea de desarrollar el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet. De una casona de que por sí tienes estructura para tal fin, para tal objetivo, ¿no? Y la ubicación en el centro de Piedecuesta. Entonces mire que la ubicación en los espacios, porque era una casa con una dimensión más o menos de 1000 metros cuadrados. En esa casa teníamos como inicialmente como 5 o 6 salones, después diseñamos como 6 salones más, le hicimos una cancha de baloncesto, una piscina, unos escenarios, laboratorios, y adaptamos la casa para desarrollar el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet. Pues fue un gran impacto, porque la filosofía con la cual fundábamos el colegio, queríamos no solamente ser una institución transmisora de conocimientos, sino fuera una institución que formara la integralidad del ser humano, la formación espiritual, la parte humana, los valores, el deporte, las artes, la música, la parte ambiental y qué aportarle a la parte social. Entonces, ese es como el inicio de los primeros 10 años del Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet. Colegio Psicopedagógico en ese momento, Celestín Freinet. El énfasis, hablábamos del énfasis, hoy se habla de articulación, pero en ese momento, ¿qué énfasis tenía en sus primeros inicios el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet? Entonces mire que, Luis Eduardo, en el inicio decimos, sobre qué queremos que los muchachos salgan. Entonces, inicialmente hicimos un convenio con el SENA, porque nosotros queríamos que los estudiantes trabajaran en la parte de emprendimiento. Entonces, que ellos salieran bachilleres con énfasis en la parte de emprendimiento, manejo de empresa, ¿sí? Sobre esa inicialmente, pero todavía no había como una estructura tanto en el SENA o en las unidades tecnológicas o en las unidades que nos pudieran dar un aval para poder permitir que los muchachos salieran con esas competencias. Y ya en ese momento, pues, como usted dice, arrancó ya lo que tiene que ver con esa formación. Y el eslogan, ¿no? ¿Es el mismo que conserva cuando hablamos precisamente de educando para ser felices? Inicialmente el eslogan, educamos para desarrollar seres humanos en la parte espiritual, humana y valores. Y después nos dimos cuenta que realmente eso encierra ese lema, educamos para ser felices. O sea, los seres humanos venimos a la vida para ser felices, para sentir bien lo que somos como persona, lo que construimos, lo que nos hacemos con los otros. Y yo en ese camino de la vida yo tengo que ser feliz. Porque si yo no soy feliz, yo no puedo enseñarle a los niños y a los jóvenes a que ellos sean felices. ¿Y qué es ser feliz? Es que yo acepte lo que yo soy como persona y como ser humano. Acepte al otro, me una a Dios, desarrolle mis potenciales y mis capacidades, pero ¿para qué sirve que el ser humano desarrolle sus potenciales? Cuando tú tienes sus talentos y los pone al servicio de la humanidad, pues el ser humano va a ser feliz. Pero la felicidad más grande es cuando tú sirves. Es decir, cuando lo que yo soy, porque yo tengo que descubrir qué talentos yo tengo, y esos talentos deben estar al servicio de los demás. Y ahí es donde usted se siente que usted está como pleno. Me siento bien con lo que soy, pero me siento bien con lo que yo tengo y con lo que yo le puedo dar a los demás. ¿Con qué niveles, con qué grados arranca en ese momento, en los inicios, el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet? Mire, Leonardo, muy interesante eso, porque pues nosotros una familia piedecuestana, pero la formación de nuestros padres nos había dado una identidad, y entonces cuando nosotros abrimos las puertas del colegio, hicimos el mercadeo,
iniciamos casi como con 150 estudiantes, empezamos con párvulos, prejardín, jardín y transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Empezamos con preescolar y hasta quinto primaria. Pero una muy buena acogida, o sea, uno se sorprende y han pasado los hijos de personas ilustres del municipio de Piedecuesta, ¿sí? De grandes deportistas, de grandes artistas, de grandes empresarios, han pasado por nuestra institución. Entonces empezamos con esos grados, con preescolar y quinto. A ver, algo que como todo, ¿no? Cuando se genera, cuando es la idea y cuando se materializa una empresa de este carácter educativo, que es a veces definir el nombre, ¿no?, de la institución. ¿Cómo se definió el nombre? ¿Fue a consulta? Me imagino que hubo dubitaciones, hubo posibilidades de uno u otro nombre. ¿Y por qué se definió precisamente en ese momento de Celestín Freinet? Bueno, mire, muy buena pregunta, Eduardo. Yo llegué a Ecopetrol como profesor normalista, pero el deseo de seguir creciendo, entonces yo empecé a hacer la licenciatura. Estando trabajando y estudiando, estudié para terminar la licenciatura en Educación Básica y Formación de la Comunidad. Y estaba estudiando diferentes pedagogos. Y de pronto me pongo a estudiar, estaba estudiando a todos los pedagogos, pero encuentro un pedagogo que me llamó mucho la atención, que fue Celestín Freinet. Celestín Freinet, y yo empecé a mirar su vida, su historia, su trabajo, su desarrollo, su propuesta, y me doy cuenta que realmente Celestín Freinet, algo interesante que él hace, es que él dice que los niños para desarrollar su potencial, deben estar en contacto con el entorno, con la realidad, con la naturaleza, que debemos sacar a los niños de esos espacios encerrados, y cuando tú conoces la realidad, tú puedes transformar la realidad. Entonces, y algo que me impactó mucho de Celestín Freinet es que cuando tú vives una experiencia y usted la vive interiormente, si yo le digo vamos al río y vive una experiencia de conocer el río, de mirar el río, de conocer esa realidad, el niño, la caminata, la ida hasta el río, meter los pies, meter las manos, mirar la contaminación, mirar desde la realidad, me pasan muchas cosas interiormente. Entonces Celestín dice, eso que a usted le pasa interiormente, escríbalo. Y entonces dice que escriba la experiencia, el sentir. Yo pienso que la educación lo que ha hecho es como limitar esa capacidad y no le permiten al niño expresar lo que siente. Por eso de ahí surge la idea de que el colegio se llamara Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet, por la vida y obra de Celestín Freinet, que es una vida interesante él y la propuesta pedagógica. El licenciado Orlando Chaparro Rueda nos acompaña hoy hablando de una institución que él tuvo a fe y cabeza, lógicamente, de un equipo de familia, poner a funcionar en el municipio de Piedecuesta, 30 años de esta institución. Bueno, venimos en ese proceso del Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet. Viene ya después, ¿a qué se debe? Cambie el nombre, sin perder la esencia, de Celestín Freinet, Colegio Bilingüe Celestín Freinet. Eduardo, algo interesante ahí. Mire cómo... Podemos hablar de esa misma evolución. De la misma evolución, sí, o sea, mi esposa, yo conocí a la que es mi esposa, mi señora Liliana Álvarez Perilla. Ella me acompañó en esas... Fue novia de estudiante y novia de profesional, porque a veces dice la canción vallenata, ¿no? Quien es la novia del estudiante no es la novia, o no es el esposo o esposa de la profesional. Aquí se cumplió... Sí, yo cuando empezamos el proyecto yo la conocí a ella porque era jugadora de baloncesto. Estuve en Selección Santander de baloncesto en un día en una cancha de escudo y me gustó su talento y su capacidad y su belleza y dije, me le acerqué, hicimos esa relación de noviazgo. O la química. La química. Y entonces empezamos con ella a caminar también en esta obra, ¿sí?
Y Ya usted es después- futbolista, ¿no? Claro, yo estuve selección pie de cuesta de fútbol, selección de pie de cuesta en baloncesto, selección Barranca en fútbol, selección Ecopetrol en fútbol, baloncesto, voleibol, ¿Arquero? Tengo entendido. arquero en la selección de fútbol de pie de cuesta, arquero en la selección. Entonces, esa relación de noviazgo nos permitió seguir creciendo y ya entra la etapa ella, empezamos ya, nos casamos con ella y empezamos a caminar. Entonces dijimos, el colegio, démosle cada día, empecemos a ubicarlo como a la vanguardia. ¿Qué necesitan hoy los niños y los jóvenes para ser competentes en el colegio? Entonces empezamos, conseguimos un asesor, el doctor José Marino Gallegos, y empezamos a revisar y estructurar nuevamente el proyecto educativo institucional. Y dijo, es muy importante que hoy los niños y los jóvenes manejen un segundo idioma. Entonces vinculamos al currículo de la institución. Estamos hablando de esa etapa, De los ¿hace cuántos años? De 10 años, ya es la segunda etapa es de los 10 a los 20 años. Entonces, empezamos a darle una modificación a todo el currículo, de tal manera que el plan de estudios permitiera que los niños desarrollaran mucho más competencias. Entonces ingresamos dos elementos fundamentales, el inglés y la parte de informática y tecnología. Entonces dijimos, cambiémosle el nombre de Colegio Psicopedagógico y pasémoslo a Colegio Bilingüe Celestín Freinet. Entonces hicimos las transformaciones, eso hay que hacerlo de transformación en el proyecto educativo institucional y presentarlo a la Secretaría de Educación para que le den la licencia de funcionamiento de ese proceso. Eso es más o menos de 1994 al 2004, son los primeros 10 años. Y del 2004 al 2014 hicimos esa transformación del colegio bilingüe. ¿Sí? Entonces, pero decíamos a mis... Dentro de ese PI que se adecuó, se amplió ya, me decía que al inicio, siendo el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet, venía hasta quinto grado de primaria. ¿Ya en ese momento se incluyó grados de secundaria? Sí, mire, interesante, porque cuando nosotros terminamos quinto, empezamos con preescolar y grado quinto, y nosotros dijimos, bueno, hay que empezar como a que seguir el colegio, seguirlo creciendo. Entonces, porque terminábamos en quinto y dijimos, no, pues sigamos. Entonces, en el año siguiente, de 1994, en el 95, empezamos a crear grado por grado, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Y en el año 2000 graduamos la primera promoción del colegio, ya era Colegio Bilingüe Celestín Freinet. Y de ahí llevamos desde el 2000 hasta hoy 24 promociones, muchos jóvenes que han salido de nuestra institución educativa. Es decir, estaríamos hablando de más de 10 promociones como un Colegio Bilingüe Celestín Freinet, en la segunda etapa. En la segunda etapa. Ya después de eso, aún permanecían en el centro de Piedecuesta. Sí, todavía permanecíamos en el centro de Piedecuesta, pero escuchando a Celestín Freinet y mirando ese sueño, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para tener un espacio o un lugar donde los niños podamos aplicar el pensamiento de Celestín Freinet, la filosofía freiniana, y podamos aplicarlo? Además, la misma congestión del centro, ahí la movilidad, tanto de vehículos, de transeúntes, de hacinamiento en lo que tiene que ver la parte vehicular, y que lógicamente en ese entorno también, pues, de una u otra manera afecta esa formación. Sí, mire, realmente los niños, para hacer un buen proceso de aprendizaje, es muy importante que tengan un lugar como tranquilo, sereno, sin ruidos. Y para el ingreso y la salida. Entonces, siempre tuvimos dificultades ahí en ese espacio. Entonces, ahí es donde nos surge con mi señora decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener un espacio como más agradable para que los niños puedan hacer su proceso de formación? Es decir, ¿y ahí hasta qué año permanecieron en el proceso el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet, ya en la segunda etapa el Colegio Bilingüe, ahí en el casco antiguo? El bilingüe lo pasamos como de 2007 al 2014, que fue donde ya nos trasladamos de la sede del centro
a la sede que está ubicada en el sector, ese sector Llanitos. Ese es de la vereda Amarillas, sector Llanitos, ahorita se llama la vereda Llanitos Campestre, vía hacia Villa Lolita, es donde encontramos el terreno, que fue una experiencia muy bonita, porque le hice una propuesta a mi señora, le dije, vendamos la casa que tenemos y compremos un terreno. Pues en ese momento es una locura, o sea, decirle a la esposa que vendamos la casa y que compremos un terreno y que solamente teníamos ese recurso para poder construir un proyecto grande. Bueno, ella accedió y empezamos el camino de... Pero era para una inversión. Era para una inversión, pero no teníamos, o sea, usted solamente el terreno, pero para usted invertir, Luis Eduardo, hacer los salones, hacer los campos deportivos, se requiere y ya el recurso que teníamos, el único recurso que teníamos era la casa, y bueno, nos tocó ir buscar entidades financieras que creyeran en nosotros, nos prestaron los recursos y empezamos a desarrollar el propuesta, que compramos el terreno en el 2012. Vendimos la casa y compramos el terreno. Y entre el 2012 y 2013 empezamos el proceso de construcción de una parte adecuada para que los muchachos que estaban aquí en el centro pudieran trasladarse hacia la sede campestre. Pues una etapa también difícil precisamente por la misma movilidad, por el desplazamiento quienes estaban pues accediendo en su formación de padres de familia, de alumnos, ahí y trasladarse, pues inmediatamente hay como si es una reacción, ¿no? No, fue bastante la reacción, porque aquí, por ejemplo, los padres de familia que estaban en el casco urbano llevaban a sus hijos de la mano al colegio a 2 a 3 cuadras. Y ya implicar llevarlos a un espacio diferente le implicaba, además del costo de la pensión, implicaba el transporte, implicaba otras condiciones. Entonces fue un movimiento difícil, pero bueno, gracias a Dios. Y hay algo donde uno entra importante, es la vida espiritual y la fe en Dios. Yo pienso que ahí es un elemento importante, y esa fe en Dios fue la que nos permitió, porque cuando estábamos en la sede aquí del centro, 2 obispos, en este momento recuerdo, nos aprobaron. Nosotros somos un colegio laico, cristiano, católico, laico, y tenemos el Santísimo aprobado. Cuando 2 obispos nos aprobaron, porque no es fácil que la reserva del Santísimo esté ubicada dentro de una institución educativa. Nos tocó hacer un proceso de 3 años para ubicar el Santísimo y después pues poder trasladarlo a la sede. Entonces nosotros somos un colegio cristiano católico, y ahí donde la fe en Dios fue la fuerza y la fortaleza para hoy poco a poco desarrollar esta obra. A ver, licenciado Orlando Chaparro Rueda, ya en ese proceso, estamos hablando de la segunda etapa, de la segunda década, ya ustedes se trasladan del centro de Piedecuesta hacia este sector que usted manifiesta y que es donde en este momento están pernotando en todo lo que tiene que ver con esa formación académica del Colegio Celestín Freinet. Se transforma ya también en esa evolución a lo que es hoy Colegio Campestre Celestín Freinet. Viene otra reingeniería, viene otra transformación del nombre, pero sin perder la esencia, Celestín Freinet. Sí, mire, entonces ya cuando dio la oportunidad de comprar el terreno, entonces viene la otra etapa, ¿no? De más o menos 2012 que compramos, la 2013 que nos vinculamos ya hacia allá, hacia hoy. Entonces empezamos a hacer la construcción de adecuar todo ese espacio para hacer una sede campestre, un lugar adecuado, un ambiente agradable para hacer el proceso educativo, teniendo en cuenta pues la filosofía de nuestro pedagogo Celestín Freinet. Pero hay un regalo interesante en esa. Mire, pues seguimos desarrollando, y ahora le cuento un poquito qué ha pasado, cómo hemos logrado unos buenos resultados y un posicionamiento desde la formación espiritual, humana, académica en el municipio de Piedecuesta. Pero sucedió hay una experiencia muy bonita, y es que estando ya en la nueva sede campestre, cuando trasladamos el colegio, una madre de familia que confió a sus hijos
y es profesora del municipio de Piedecuesta, Luz Marina Rincón. Ella le escribe una carta al Papa Francisco diciéndole que una institución educativa buscaba un espacio diferente, pero que era una institución educativa que a lo largo desde su fundación siempre ha permanecido siendo esa institución que formaba en la parte espiritual, en la formación a través de la Iglesia Católica. Nosotros desde que empezamos hasta hoy, llevamos 30 años, empezamos con una Eucaristía y el domingo tuvimos Eucaristía y todos los meses hacemos una Eucaristía de acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Esta profesora le escribe al Papa Francisco y le cuenta un poquito la historia de lo que es el colegio y lo que ha hecho en el colegio a lo largo de estos 30 años y del tiempo que ella llevaba, y el Papa Francisco nos envía una carta que yo quisiera en algún momento, alguna oportunidad, tener otra entrevista y contarle qué es el contenido de esa carta que el Papa Francisco escribe a la nueva sede campestre y felicitaba al colegio. Hay un contenido para los estudiantes, para los maestros, para los padres de familia, los exalumnos. El Papa Francisco hace una descripción hermosísima de cómo deben ser los alumnos en la vida hoy, cómo deben ser los maestros y las familias. Y ese es uno de los grandes regalos que tenemos hoy en este camino. Lo tengo cuando usted ingresa a la institución, ahí está un cuadro especial donde está la carta escrita del Papa Francisco. Ya en ese recorrido, es decir, 3 nacimientos, si pudiésemos decirlo, ¿no? La etapa inicial, la primera década, la segunda, cuando ya deja de ser el colegio psicopedagógico, el colegio bilingüe para dar paso al colegio campestre Celestín Freinet. Con ese testimonio que usted manifiesta precisamente, es importante resaltar. Yo pienso, licenciado Orlando Chaparro Rueda, precisamente 2 cosas, 2 premisas dentro de muchas, pero las que pienso, una que es la fe. Bajo ningún aspecto podemos perder cualquiera de las circunstancias, y otra es el ser agradecido con la vida, con Dios, con los semejantes, con quienes de una u otra manera, pienso, 2 premisas bajo todo aspecto, que son varias, pero para mí son de las más importantes. A ver, me dice que ya son, ¿cuántas promociones desde todo ese proceso de aquel psicopedagógico, aquel bilingüe y aquel campestre Celestín Freinet? 24 promociones, Eduardo mide 24 promociones que le ha permitido a todos esos niños y esos jóvenes seguir su proceso de universidad y hoy tener grandes exalumnos en grandes posiciones, y uno es la satisfacción de que haya ayudado como institución educativa a formar grandes seres humanos. A ver, licenciado, pues es importante todo lo que decimos de la formación académica, ¿no?, del PEI, pero los valores agregados que toda institución tiene y que una se diferencia de la otra. Cuando hablamos de ese valor agregado, cuando hablamos de esa formación integral de ese educando, donde converge directivos, docentes, alumnos, padres de familia, alumnos, en fin, incluso vecinos alternos, ¿en qué énfasis se viene insistiendo precisamente? Aparte de esa formación, insisto, la formación académica que es natural, que caracteriza en todo ese proceso al colegio con su evolución Celestín Freinet. Mire, la base fundamental del ser humano, de las instituciones, de la familia y de la sociedad es la formación, es la fe. La fe es la certeza de que el ser humano existe un ser superior que acompaña y camina la vida del ser humano a lo largo de su historia. Ese pilar fundamental del colegio, desde que se fundó hasta hoy, llevamos 30 años viviendo esa experiencia de fe. Es la que le da a usted la fuerza, la fortaleza y le da sentido a la vida y a la existencia. La estructura de formación en principios y valores. La estructura del ser humano, la base fundamental es la vida interior. Y en esa énfasis, eso lo tenemos claro desde la fundación hasta hoy, y seguiremos pidiéndole a Dios la gracia de que nos permita fundamentar en el ser humano esa estructura interior, ¿sí?
pero además es muy importante el complemento de la formación física, de la formación del cuerpo, ¿sí? Entonces somos promotores del deporte, de la educación física, del deporte. Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido escuela de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de taekwondo, de tenis de mesa. Tuvimos glorias, por ejemplo, con el taekwondo, tuvimos campeones nacionales, campeones municipales, departamentales, nacionales. En voleibol hemos logrado grandes equipos de formaciones de esos muchachos. O sea, le hemos dado mucha importancia a la parte deportiva, pero también algo que hemos dado mucha importancia es al arte, la danza, la música. Nosotros teníamos festival folclórico donde todos, y ahora que le comento un poquito, el día viernes 30 vamos a hacer algo muy bonito aquí en el municipio. Vamos a hacer una caminata desde el Parque de la Libertad, el parque principal, hasta el Coliseo Villa Concha, y vamos a presentar los talentos. O sea, cada grupo de preescolar a 11 le va a mostrar a los padres de familia. Desde las 3 salimos del Parque de la Libertad, llegamos a las 4, y de 4 a 7 o a las 8 de la noche vamos a presentar a esos niños y jóvenes cuánto talento tienen, y que los padres de familia y la comunidad de Piedecuesta puedan observar. O sea, hemos dado mucha importancia a la parte artística. Pero otro elemento en este momento, desde que nos trasladamos a la sede campestre, ha sido la parte ambiental, el cuidado y conservación del medio ambiente. Hoy solamente todo el mundo habla, pero nadie hace acciones que ayudemos a recuperar el agua, el aire, la naturaleza, a sembrar, a reciclar, a cuidar. Nosotros en el sector hacemos 1, 2 o 3 campañas durante el año de recoger con todos los estudiantes. Hacemos una jornada ambiental. Ellos llevan las bolsas, guantes, y hacemos un trabajo a nivel ambiental. Y social, pues también estamos vinculados al sector de Molino. Cuando hablamos precisamente de lo que decíamos anteriormente, orientación profesional, ¿no? Cuando hablamos precisamente de que ese alumno que termina su bachillerato, termina un proceso, un ciclo ya de formación académica, cuando hablamos precisamente de lo que es esa continuación de ese alumno, en qué capacidad está, en esa orientación profesional, en campos de acciones, en la vida, en fin, en muchos aspectos, precisamente cuando ese alumno culmina sus estudios ahí en el Colegio Campestre Celestín Freinet. Mire, Luis Eduardo, qué bonito cuando uno conoce un poquito la historia de sus exalumnos, porque son seres humanos que pasan por sus manos, terminan ahí. Y mire que hemos estado como pendiente de qué pasa con la vida de esos muchachos. Y hemos encontrado que muchos de los estudiantes, exalumnos, terminan su proceso así, llegan a las universidades, ¿sí? Y se convierten en grandes estudiantes de las universidades. Es decir, la estructura y la formación interior de valores y principios los ha llevado a que ellos sean excelentes estudiantes y terminen sus carreras y sean excelentes profesionales. Tenemos estudiantes, por ejemplo, muchos estudiantes que terminaron el colegio, hoy médicos, con profesiones de especializaciones en medicina interna, en radiología, en muchas profesiones que hemos tenido médicos de un gran renombre. Tenemos exalumnos que hoy están por diferentes lugares del país. Tenemos un exalumno que terminó en el colegio y hoy hace parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenemos un estudiante que es director de la DIAN en Medellín. Infinidades, me estaría contando cuántos estudiantes. Entonces uno se siente orgulloso de que la estructura y la formación de esas personas hoy sean grandes seres humanos y le estén aportando. Primero, son felices, y además, como el lema dice, educamos para ser felices, pero además están ayudando que otros seres humanos también sean felices. O sea, la educación es el medio de transformar el mundo con grandes seres humanos. Pues es el mejor testimonio que precisamente se da, el que usted manifiesta, de estos exalumnos, de lo que ha sido ese proceso de formación integral del hoy Colegio Campestre Celestín Freinet. Cuando hablamos también de todo ese proceso, de todo lo que ha sido la vida de esta institución, desde todo punto de vista, en esa formación,
si pudiésemos decir en torno a lo que es esa continuación, ¿qué le sigue al Colegio Campestre Celestín Freinet? Mire que vienen grandes cosas, ¿no? Primero el legado, porque pues usted ahorita antes de estar aquí decía que las generaciones vamos legando esos dones, talentos a nuestras futuras generaciones. Hoy pues, yo estoy con la conformación de mi familia, mi esposa, tengo 2 hijos. Mi hija terminó negocios internacionales en la Pontificia y hoy estaba por fuera del colegio, ya empezó a ingresar a trabajar con nosotros en la institución. Mi hijo se han apersonado ellos, sus hijos, sus señores, y lógicamente usted de la institución. Eso, entonces mi hija María Angélica Chaparro en este momento es la jefe de recursos humanos. Mi hijo estudia economía y entonces ya están empezando a ellos a vincularse. Vamos a hacer una fusión entre el camino recorrido y los aportes de la nueva generación para diseñar. Ya en este momento estamos diseñando qué necesita el colegio hoy para ser una institución competente, con los avances del mundo proyectado. De hoy. Proyectado hacia, por ejemplo, toda la parte tecnológica. En este momento estamos mirando cómo diseñar una aula STEAM, que es una aula STEAM, es una aula de investigación a nivel tecnológico, una aula a nivel de la robótica, a nivel de la tecnología. O sea, vamos a empezar sin perder la esencia, porque es que la esencia, usted puede tener muchas cosas, pero la esencia es el ser humano. O sea, el pilar fundamental del Colegio Campestre Celestín Freinet es la formación espiritual, humana, estructura en principios, o sea, el ser humano. Pero estamos mirando todo lo que hoy el mundo necesita hoy, desarrollar todas estas competencias que necesitan hoy los muchachos para enfrentarlos el mundo de hoy. Por ejemplo, seguimos trabajándole y vamos a potencializar toda la parte del bilingüismo. ¿Sí? Toda la parte de que él maneje muy bien ese segundo idioma, que él lo puede hablar, leer, escribir y escuchar. Pero también tenemos que mirar que el planeta hace parte de nuestra vida y que tenemos que mirar cómo cuidar y conservar nuestro planeta. Y que esos muchachos también no podemos perder la mirada solamente en un elemento de la parte tecnológica, que es un avance y desarrolla competencias, pero tampoco debe descubrir que el mundo y el entorno se nos dio a nosotros para que nosotros lo cuidemos. Entonces vamos a generar políticas de esa nueva y estamos estructurando ya toda la visión de esta nueva etapa a partir de este momento, qué vamos a desarrollar en el colegio para que sea una institución que desarrolle todas las competencias en los niños y en los jóvenes de hoy que necesitan hoy esas competencias para poder enfrentar el mundo. Entonces, licenciado, en este momento cuando hablamos de los grados, cuando hablamos de los niveles, ¿qué niveles tenemos en este momento? Haciendo remembranza de lo que fue el inicio a lo que es hoy el Colegio Campestre Celestín Freinet 2024. Entonces tenemos el preescolar, párvulos, prejardín, jardín, transición, primero, segundos, tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. ¿Sí? Tenemos todo el colegio, tenemos el preescolar, la primaria y la media, todo enfocado hacia el desarrollo integral de estos muchachos, todas las competencias. O sea, cada día queremos, por ejemplo, en este momento una mirada hacia que los muchachos sean fuertes a nivel deportivo, a nivel ambiental, a nivel social, que también le aporten. O sea, que los muchachos no solamente estamos encerrados en las instituciones educativas, y desarrolle el conocimiento, pero el conocimiento no está al servicio de la humanidad. Allá iba el licenciado, cuando hablamos pues lógicamente de la formación ahí intramural, extramuralmente pues es una experiencia, son intercambios. Cuando dice usted y manifiesta que uno de los objetivos es la parte humana, la parte de solidaridad, tengo entendido que precisamente con algunas instituciones también, en esa parte social, ustedes se han venido vinculando, no de ahorita, sino hace rato también, para resaltar también ese valor agregado. Mire que tenemos, mañana precisamente, Luis Eduardo, tenemos un congreso, nosotros hacemos un congreso de liderazgo parecido al de la ONU.
Entonces mañana hay 7 instituciones, en la celebración del marco de los 30 años, hay 7 instituciones, el colegio va a liderar, los estudiantes van a ir al colegio y hay un congreso de liderazgo que ese congreso lo que hace es que los muchachos se presenten ante todos sus grupos, hay grupos de trabajo, temas actuales, ellos se reúnen, analizan, plantean sus situaciones, problemas y después tienen que presentarlo ante los demás. O sea, estamos haciendo un desarrollo, trabajando el liderazgo hoy, que es un elemento fundamental dentro de los seres humanos, que ese liderazgo y mañana esa actividad que tenemos nosotros del Congreso de Líderes, haciendo una remembranza a la Organización de Estados Americanos, y ellos deben presentar sus propuestas, sus proyectos, el equipo deben trabajar y después tienen que presentarlo ante todo el grupo. Invitamos mañana a 7 instituciones educativas a hacer ese congreso que se va a hacer dentro del colegio para que ellos desarrollen. Estos convenios y este congreso de liderazgo venimos trabajándolo hace años, como 4 o 5 años, nos hemos vinculado con la Universidad Pontificia Bolivariana, con el Colegio New Cambridge, con otras instituciones, no solamente es que queremos romper esas barreras de estar encerrados dentro de las aulas de clase, sino que el muchacho vaya mirando otro mundo diferente, porque él debe estar abierto a las transformaciones del mundo. Además, pues nos toca ya, el énfasis está, o más bien un punto de evolución también del proceso de la pandemia, antes, durante, cuando hablo de los pénsulos académicos, de las mismas universidades y lógicamente las instituciones, también transformación, ¿no?, que se requiere. Nos dejó esa herencia antes y después de la pandemia. Sí. Y la educación no es la excepción. Y mire que nos tocó empezar a hacer, ya empezamos a mirar, por el momento tenemos convenios con la Universidad Santo Tomás, con la Universidad Pontificia Bolivariana, con las unidades tecnológicas, y abrir los espacios, salir de ese encierro de los muros, extramural. Mire que todo el mundo, las instituciones, nosotros los colegios nos encerramos y se nos olvidamos de que hay un entorno, de que hay una sociedad, de que hay seres humanos, de que podemos aportarle a la transformación del mundo. Hace unos años, cuando estábamos ahí en la sede, dijimos, oiga, hay 4 parques, aquí está el Parque de la Libertad, está el Parque de las Hermanas, está el Parque Uribe, el Parque de San Antonio, y alrededor de esos 4 parques hay 10.000 estudiantes y los parques están muriendo. Entonces usted dice, ¿de qué sirve el conocimiento dado dentro de las instituciones si yo, que tengo a 100 metros el parque, pudiera hicimos una campaña que dijimos, bueno, salgamos de aquí, vamos al parque, limpiemos, saquemos la basura, digámosle a la gente que va al parque, oiga, no boten basura, limpie, le entregamos unos volantes a los vecinos, diciéndole, oiga, cuidemos y conservando. Mire que la inversión que se hace a través del parque, que el parque es un espacio de encuentro de personas, pero hay que cuidarlo y conservarlo para el bien de todos y que no solamente, sino que siga creciendo. Pues es parte de ese llamado, ¿no? Cuando se habla de articular comunidad en general, autoridades y lógicamente en este caso las instituciones, en particular el Celestín Freinet, Colegio Campestre Celestín Freinet. A propósito, tengo entendido, pues 30 años de estar formando en principios, en valores, académicamente, integralmente a ese alumno, pues tengo entendido que se viene desarrollando una programación, lo que antes se llamaba la Semana Cultural, ¿no? Pero que en esta época, pues lógicamente, y hay un motivo, el aniversario, hablemos también de esa programación, de esa integración de la comunidad del Colegio Campestre Celestín Freinet. Mire, Luis Eduardo, queremos resaltar, vincular y mostrar a través de estas actividades, como era anteriormente la Semana Cultural. Nosotros dijimos, en estos 30 años queremos mostrar qué es el colegio, que la gente conozca. ¿Y el colegio quién es? Son los estudiantes, los padres, los maestros, transportadores, los vecinos, y mostrarle a Piedecuesta que hay una institución educativa. Entonces iniciamos el domingo 25, que fue este domingo que pasó, con la compañía de Guanevisión, iniciamos esta celebración dándole gracias a Dios. Entonces hizo la Eucaristía en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, que queda a kilómetro 1 vía hacia Guatiguará, y iniciamos dándole gracias a Dios por acompañarnos en este camino. Mañana
que es 28 de agosto, desde las 7:30 hasta la 1 va a ser el Congreso de Liderazgo en la institución educativa con participación de colegios del municipio de Piedecuesta y del área metropolitana para desarrollar y que lo vayan y tener una relación integral con la comunidad. El día viernes 30 de agosto tenemos una celebración artística, queremos mostrar los talentos. Vamos a hacer una caminata y, como les decía anteriormente, una caminata del Parque de la Libertad al Coliseo y allí vamos a mostrar los talentos que tienen estos estudiantes. Pero nosotros somos amantes del deporte. En este momento, pues inclusive en los días anteriores estuve hablando con Edgar Borges, con Juan Ramírez, con Vicente Russo, con Ludwig Flores, que fueron personas, padres de familia que vincularon sus hijos y todo. Yo les decía, queremos hacer un torneo deportivo de integración. O sea, que lo queríamos hacer, estamos planeando, estamos esperando que más padres de familia salgan para organizar un torneo de fútbol y un torneo de voleibol, ¿sí? Para integrar quienes, que estén los estudiantes, exalumnos, padres de familia, de las épocas. Yo le decía que a Juan Ramírez y a Ludwig y a Vicente, que queríamos como integrar las generaciones y organizar un equipo de las 3 generaciones, ¿sí? Sacar a estas personas que pasaron por aquí, sacar los equipos y hacer un hexagonal de fútbol y hacer un hexagonal de voleibol para integrar las madres, integrar los padres de familia, con una inauguración sencilla pero muy sentida, con una inauguración donde podamos compartir las experiencias y las actividades. Este es el programa que tenemos en la celebración de los 30 años del Colegio Campestre Con Celestino. tal motivo, licenciado Orlando, veo que precisamente un impreso digital y un impreso físico donde se hace reseña precisamente de la historia en toda esa evolución del Colegio Celestín Freinet, en la parte psicopedagógico, ya el Colegio Celestín Freinet en la parte bilingüe y ya lo que es hoy el Colegio Campestre Celestín Freinet. Es una reseña, es un impreso, pero que está también hoy en lo que es la parte digital, para resaltar también dentro de esa programación de los 30 años de esta institución. Mire, Luis Eduardo, nosotros querimos dar una gran importancia a esta fecha, ¿sí? Porque mantenerse uno a lo largo de la historia y 30 años, pues no es un camino ni un recorrido fácil, pero a veces se va perdiendo la memoria histórica. Y quisimos, a través de este periódico que hoy le entrego y que le entregamos a los padres de familia y a los amigos, personas allegadas, le hemos compartido el periódico, es que no se pierda el proceso histórico, porque mire que la mayoría de las empresas del municipio se pierde la memoria histórica, se pierde qué ha pasado a lo largo de la historia, y con este periódico quisimos dejar como, tanto físico como digital, quisimos dejar esa experiencia de estos 30 años. Inclusive queríamos como profundizar un poquito más. Inclusive había hablado con Carmen Cecilia, que es un libro sobre esta experiencia de los 30 años, y dejar plasmado, hay muchas cosas que a lo largo de esa historia se han pasado, pero que no se dejan escritas y se olvida a través del tiempo, y las nuevas generaciones olvidan la lucha y el esfuerzo de muchas personas que han pasado en este camino. Pues licenciado Orlando Chaparro Rueda, uno de los motivos también que tenemos en esta programación de Guanevisión, del Canal 2 de Digital, es eso, resaltar instituciones, entes que vienen precisamente realizando una labor desde el punto de vista académico, como es en particular el Colegio Campestre Celestín Freinet, y a fe que pues felicitarlo. Sabemos que no es fácil construir empresa, en la línea también de la educación, en fin, todo lo pertinente. 30 años a todo el equipo directivo, administrativo, operativo, alumnos, a toda la familia de este Colegio Campestre Celestín Freinet en lo que son los 30 años. Ese era parte del objetivo que querían que los amigos y amigos televidentes
del área metropolitana, a la distancia, a quienes como exalumnos, a quienes también están, y lógicamente recordemos la ubicación geográfica donde está el Colegio Campestre Celestín Freinet. Bueno, mire, yo en este momento gratitud con Luis Eduardo Arias, con Guanevisión, el Magazine de la Noche. Yo quiero decirles, no dejen de hacer esta labor, porque es una labor muy importante de ayudar y resaltar tantos talentos y capacidades de tanta gente que hace muchas cosas por construir un mundo mejor. Yo quiero darle gracias a Dios, a todas las personas que han pasado en esos 30 años, directivos, profesores, administrativos, amigos, familias que han confiado, decirles gracias a los televidentes, yo sé que nos están escuchando, gracias por escuchar y confiar en este proceso, y les digo que la educación es el medio a formar grandes seres humanos. El Colegio Campestre Celestín Freinet está ubicado en el sector del Molino, vía Villalolita. Quiero invitarlos que tengan a la parte alta de Piedecuesta. A la parte alta de Piedecuesta. Antes, aquí en la Bomba del Molino hay un semáforo, 300 metros arriba encontramos el barrio El Molino, y hay una vía que hay del barrio El Molino hacia vía Villalolita, y a 400 metros de ahí está ubicado la sede campestre del Colegio Celestín Freinet. Entonces están invitados toda la comunidad que quieran tener la oportunidad de conocer, de profundizar, de ver, de compartir con nosotros una experiencia de vida. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, Luis Eduardo, muchas gracias a todos los que hicieron posible este momento. Aparte de, lógicamente, esa iniciativa, ¿quién fue el primer director particular que estuvo ahí en ese momento del Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet? ¿Y quién está directamente, a no ser pues es de familia, pero ahí con esa función de rector, de director? Miren, nosotros empezamos con un gran amigo que llegó a Barranca de Ecopetrol, iniciamos el proceso y fue el primer rector, fue Marco Antonio Pardo Suárez. Él fue el primer rector del colegio, yo estaba todavía trabajando. Después entra el profesor Jesús María Niño, profesor de los colegios de Ecopetrol, normalista de Piedecuesta, y también llegó el profesor Pascual Acevedo, fue también profesor de los colegios de Ecopetrol, estuvo como rector de la institución. Hemos tenido en este momento, estoy asumiendo la dirección y la rectoría del colegio, pero también viene una persona jóvenes, un joven que trabajó hace 3 años, el profe Andrés Casadiego, fue un muchacho profesor de la UIS y estuvo 3 años con nosotros como rector, planteó unas innovaciones nuevas, y ahorita en pocos días va a llegar un nuevo rector que hace complemento con estas nuevas generaciones para darle una visión nueva y un aire nuevo al Colegio Campestre Celestín Freinet. Pues nuevamente, licenciado Orlando Chaparro Rueda, felicitaciones, 30 años no se cumplen todos los días, 30 años no cumplen instituciones de ese carácter como es el Colegio Campestre Celestín Freinet. Pues muy formal. De igual manera, ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Línea de contacto del Magazine de Noche, 316-7470-575, 316-7470-575. Ahí estaremos atentos, de acuerdo a nuestra disponibilidad, para que nos narre, para que nos cuente de esa labor que usted viene realizando en la parte educacional, en la parte cultural, deportiva, gremial, religiosa, en todos los aspectos. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.
Magazine de Noche.